Mirá dónde la pone. Es un golazo, ¿eh? Es un golazo por donde lo miren. Un golazo. Lo bien que baja la pelota, lo bien que se acerca al arco y lo bien que tira un costadito. Sin palabras. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día del Mundial Femenino 2023. ¿Y qué decir? ¿Qué decir de lo que acaba de acontecer? ¿Qué decir de lo que acaba de pasar? Me lo están viendo la cara, primero para empezar, no solo la cara de dormido, porque ya me la veo venir en los comentarios, qué ojos chinos, sí, por supuesto. Estoy recontra dormido porque hoy tuvimos que madrugar una vez más, eran las 5 de la mañana y acá estábamos al pie del cañón para ver el partido porque había que hacerlo, con siempre un matecito ahí al lado apoyando, es más, mira. En honor a ustedes, le voy a dar un traguito, así se me humecta un poco la garganta también. La verdad es que no puedo creer, porque más allá de los ojos, están viendo también que los tengo un poco cristalizados, o sea, un poco humectados. Y es por la emoción. Es claro que te va a emocionar esto. ¿Cómo no te va a emocionar unas chicas que están dejando la vida en la cancha? ¿Cómo no te va a emocionar una selección que se convirtió hoy en la segunda selección sudamericana en clasificar a cuarto de final después de Brasil? O, por ejemplo, les tiro otro dato más, una selección que desde 2011 es la única selección sudamericana en clasificar a instancias finales. O sea, es una locura, la verdad. Una locura por donde lo miren lo que está haciendo la selección colombiana, estas gladiadoras, estas guerreras que están dejando todo dentro de la cancha y que el día de hoy una nueva batalla tuvieron dentro de la cancha, porque quizás hoy no se jugó como uno esperaba o no se dio el partido que uno esperaba, mejor dicho. No fue un partido abierto, no fue un partido en el que Colombia bailó a Jamaica. Jamaica propuso un partido físico como la mayoría de los partidos que propuso. Y así le fue. El arco en cero durante gran cantidad del partido, todo el primer tiempo, casi un cuarto de segundo tiempo también, hasta que se destrabó y apareció ella, apareció la gladiadora número uno, la reina de esta selección, la señora Catalina Usme, muchachos. Yo ya no sé qué decir de esta chica también, porque la verdad es que deja todo dentro y fuera de la cancha. Y ya vamos a estar escuchando, por supuesto, algunas declaraciones que haya dejado, como así también vamos a estar viendo el gol, pero no quería pasar por alto todo esto que está pasando y bueno, y poder dar mi punto de vista con esta editorial, porque la verdad es que lo que está haciendo Colombia en este mundial a mí por lo menos me pone la piel de gallina, me emociona mucho. Todas las chicas están dejando todo, desde la arquera Catalina Pérez hasta la número 9 Mayra Ramírez, todas, pero todas están dejando todo. Y fíjense lo solidaria que es esta selección, lo solidaria que es entre todas, que la 9 es Mayra Ramírez y es la única que se encarga de asistir a sus compañeras. O sea, es la 9 y se encarga de asistir. No es la única que asiste. Me corrijo porque obviamente hay un montón de chicas que asisten. Leslie Santos asiste. Hoy una chica joven de 18 años se convirtió en la asistidora más joven en la historia de los mundiales en instancias decisivas. Es una locura eso, pero es así. Hoy la chica Ana Guzmán, la que pone el pase a Catalina Usme, la capitana, se convirtió en la chica más joven en dar una asistencia en instancias finales de mundial. O sea, una locura tremenda. Pero lo que me refería es que esta selección es tan solidaria que la 9 que se encarga de meter los goles es la que asiste por lo general. Es la que deja los espacios para que entren sus compañeras. De hecho, van a ver el gol de Usme, que lo vamos a ver ahora mismo, lo vamos a ver. Miren lo que fue el gol de Catalina Usme, muchachos. Miren esto. Miren primero el centro que tira Ana Guzmán, un centrazo. Qué bien que la baja Cata y mirá dónde la pone. Es un golazo, Es un golazo por donde lo miren. Un golazo. Lo bien que baja la pelota, lo bien que se acerca al arco y lo bien que tira un costadito. Sin palabras. Sin palabras con lo que acabamos de ver del gol de Cata Usme. Lo tenía que hacer ella también. Eso es algo que quería decir. Si bien los goles los venía metiendo quizás Linda Caicedo, Vanegas, bueno, venían haciendo goles las chicas que por lo general más de cara a arco se encuentran. Bueno, el gol de la clasificación histórica, a los cuartos de final de la clasificación número 1, en este caso lo hizo ella, lo hizo la capitana de esta selección, lo hizo la guerrera número 1 de esta selección, podemos decir. No por orden de importancia, sino porque es la capitana, como bien les digo, es la número 1 en este caso. Así que vamos a ver si les parece también, ya siguiendo por esta línea. Primero quiero escuchar
lo que fue los minutos finales, porque le voy a ser completamente sincero, los minutos finales a mí se me pusieron la piel mucho más de gallina y ahí fue cuando se me empezaron a caer algunas lagrimitas que son producto de la emoción de este gran partido que tuvimos y la verdad es que es todo el esfuerzo que viene haciendo la selección colombiana. Así que quiero escuchar un poco de esto, a ver. Esperen, ahí le doy play. Se queda con la ilusión de Jamaica. Mientras me tomo un matecito. Eso es lo que dice el público. Párrafo aparte para esta gente, loco. Nuevamente más de 35.000 almas en el estadio. Tener más condición que otra. Todo de amarillo, todo de amarillo. El deseo, el espíritu puesto en cada jugada. ¡Tiempo! Ya estamos en 6. Que alguien le Clara, dígale a la jueza que ya va para el 7º minuto. No sé si se le quedó pegado. Señoras y señores, Colombia está en los cuartos de final del campeonato del mundo. Histórico. ¡Hay historia! La están construyendo esta generación de mujeres colombianas. ¡Vamos, cafetera! Lo grita Melbourne para el mundo. Con los colores de Colombia en los rostros. Con la felicidad. Con Abadía prácticamente con los ojos encharcados. Con las jamaiquinas que dejaron todo en el camino. Con Ana abrazándose fuerte. La pasó mal, pero metió la asistencia que nos metió en los cuartos de final. Con todo el equipo junto. Con las suplentes, las titulares. Con Cata Pérez siendo figura absoluta en esta selección. Ahí llega el profe. Feliz a abrazar a su figura. A Linda, que hoy no pudo marcar, pero siempre estuvo allí. Provocando peligro. Vienen las rivales. Y el técnico rival a felicitar a Colombia por romper, los dos entrenadores, los dos que lucharon, los dos que dejaron lo mejor de cada país. Señoras y señores, Colombia hace parte de los cuartos de final del campeonato del mundo por primera vez. Por primera vez las colombianas se meten dentro de las mejores 8 selecciones del planeta, Joa. Tito, quiero salir contigo, con Samuel. Es tremendo. Por el estudio. Es inevitable que también sienta esta emoción, esta vibra, que se nos encharque los ojos, como lo mencionabas. No, es tremendo, es espectacular. Todo un país reflejado en esta selección Colombia que nos hace vibrar, que nos hace sentir de verdad una emoción y una ilusión tan linda de hacer historia, de pasar por primera vez y clasificar y avanzar a cuartos de final, Samu. Y estamos soñando despiertos con esta selección Colombia femenina, las subcampeonas de la Conmebol Copa América 2022 y las 25ª del ranking FIFA están entre los 8 mejores equipos del mundial. Vieron que el fútbol siempre da revancha. Después de ese subcampeonato en la Copa América, miren dónde están hoy las chicas. ¿Dónde están? ¿A dónde están llegando? El primer tiempo de Colombia compitiendo. Y esto sigue, jugando una selección muy versátil, una selección que entregó todo y que de manera justificada, muy merecida, se mete en la siguiente instancia del mundial. Asistimos a un momento histórico, no solamente del fútbol femenino, sino del fútbol en general de nuestro país. Esta selección sigue haciendo historia. ¡Qué locura! Qué locura y de derecho, como bien dijo Cata me llora, y sí, cómo no va a llorar, cómo no va a llorar, cómo no va a llorar, discúlpenme, son las horas. Cómo no va a llorar la capitana de esta selección que, como les dije, dejó todo. Quiero escuchar la palabra de ella. Yo habla ella, me callo, escucho, siempre deja alguna frase, siempre deja algo para aprender. Y en este caso no escuché nada de lo que fue el postpartido, porque lo quería reaccionar con ustedes. Claramente el partido lo vi, porque si no, no sé de qué hablaría en estos momentos. Pero la realidad es que quiero escuchar ahora a ella, la quiero escuchar, es palabra sagrada para mí. Así que vamos a escucharla, a ver, vamos a darle play. Menos que a la jugadora del partido, la goleadora de la selección Colombia, la goleadora histórica, Catalina Usme, nuestra capitana. El gol histórico, ¿entienden que es el gol que queda grabado? Ahí en la victoria mesura, pero ¿cómo tener mesura con un momento histórico claro. así? Sí, porque queremos seguir haciendo historia, queremos avanzar más. Este no puede ser el techo de este equipo. Ahora hay que pensar en Inglaterra, sí o sí. Obvio. Yo estoy muy feliz, realmente tengo muchas emociones en mi cabeza, pero quiero más, quiero enfrentar a Inglaterra. Qué ambición. Este equipo es maravilloso, me siento supremamente orgullosa de estar acá, de estar con ellas, de estar haciendo lo que estamos haciendo. Pero me encantan las ganas que le pone. Porque este equipo tiene con qué. Este equipo tiene con qué y puede seguir avanzando. Cata, aquí tenemos a toda la transmisión para Latinoamérica. Tito está del otro lado de la pantalla y seguramente me habla porque no, es que quiero preguntarle. Pregunta, Sí, más que si tú se la puedes llevar,
¿Yo puedo aprender a bajar la pelota como la bajó ella en el gol? O eso ya yo no lo puedo hacer por mucho que lo practique. Me pregunta Tito que cómo Tito hace para aprender a bajar la pelota como usted la baja, así como si fuera, no sé. Es lo que le dije en el análisis, es tremendo, pero es así. ¿Cómo bajó esa pelota? Es una de mis grandes virtudes, me tengo demasiada confianza en el área. Amo que me tiren los balones en el área porque ahí soy demasiado fría. No, ¿quién pudiera tener la confianza de esta mujer? Es... poder tener el arco a disposición. Te amo, Cata, te amo. Bueno, Simplemente eso, te amo. Ana, que me ve súper bien al sector contrario y bueno, gracias a Dios puedo bajarle de una buena manera y poder definir. Que le dice a Ana que está debutando, que además no es el perfil por el que realmente juega y que le manda semejante pelota para un partido que tocaba ganar. No, ella es una niña que tiene una personalidad increíble para... Qué para mujer, muchachos, qué mujer, tremendo. Realmente una jugadora... Con ella ahí. Y el mensaje de todas simplemente era, haga lo suyo que usted sabe hacer. Impecable. Si está aquí es porque está preparada. Así que no piense grande, chiquita, mundial. No, nada. Esto es un partido. Claro. Vas a hacerlo muy bien y no, pelota que pone. Sí, el centro que tira Ana. En Melbourne se sintieron como en casa porque obvio. El estadio amarillo, azul y rojo, 27,000 y un poco más de personas. Yo creo que esa es otra motivación extra para nosotros sentirnos como en casa. Yo creo que eso ha sido importante para nosotras. Cuando nosotras jugamos con público, el equipo se llena de motivación, se le infla la camiseta, se llena de ganas y creo que hoy fue maravilloso. Toda la gente apoyando todo el tiempo, diciendo que sí se podía. No, es que es increíble. Sí. La energía de la gente con eso también. Ha sido increíble. Y quiero aprovechar para agradecerles a ellos por soñar con nosotras, porque yo sé que un objetivo como el que nos pusimos nosotras no es fácil soñarlo también, pero creo que cada día vamos sumando más gente a esa energía positiva que necesitamos para lograr el objetivo que nos pusimos. Katy, bueno, hermoso, la verdad. Hermoso lo que vivimos el día de hoy. De a poquito se va asomando el sol ahí por la ventana, después del horario que tuvimos matutino, muy tempranero, la verdad. ¿Qué decirles, loco? La verdad, muy contento por todo lo que hizo esta selección colombiana en este periodo de tiempo que tuvo en el Mundial, en estos 4 partidos, en estos primeros 4 partidos. Ojalá sean muchos más. Ya por lo menos tenemos 5, porque va a jugar contra Inglaterra. De hecho, no sé si hay fecha ya. Yo creo que todavía no debe haber fecha, pero bueno, por las dudas me voy a fijar. Bueno, acá dice sábado 12 de agosto, o sea, este mismo sábado va a jugar frente a Inglaterra a las 7:30 de la mañana. Por lo tanto, vamos a poder descansar un poquitito más este sábado. Pero bueno, a las 7:30 vamos a estar ahí para reaccionar al partido de Colombia y bueno, poder traerles el resumen y también, ¿por qué no?, como hicimos el día de hoy. Es el resumen del partido, un poco de cómo fue el análisis final y después arrancarán ahora sí por este día los videos de los relatos emocionantes. Depende del apoyo que le den ustedes a este video. Si ustedes rompen a leer este video, yo les prometo que en menos de 2 horas, 3 horas, ya tenemos el primer relato emocionante. Tremendo lo de estas chicas. De acá las voy a aplaudir y las voy a felicitar y las voy a seguir de cerca y ya no me importa qué pase con Inglaterra, si gana, pierda, lo que sea. Estas chicas dejaron todo y lo siguen haciendo y lo importante es eso, irse con la cabeza en alta si hay que irse. Y si hay que seguir con la cabeza en alta también. Como bien dijo Cata, esto sigue, no hay que quedarnos con esto no puede ser el techo de este equipo y yo confío en la palabra de ella. Para mí la palabra de Cata Guzme es sagrada. Así que, bueno, hoy no fue un excelente partido de Linda Caicedo, pero la verdad es que la fajaron por donde se vea. Cada vez que agarraba la pelota le hacían falta. Así que, bueno, quiero dejar eso en claro también, que fue un partido bastante combativo en el que no se pudo lucir Linda, pero aparecieron otras chicas como en este caso Cata Guzme, Ana Guzmán también, Lacey Santos también jugó un gran partido, Bedoya, Ospina. Ospina para mí hoy fue la figura junto a Guzmán. Pero depende de cada uno también eso. Así que los espero ahí abajo en los comentarios para que me den su punto de vista. Y como no, nos veremos en un ratito nada más. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla, los quiero mucho. Un abrazo a todos y ahora sí, chao, chao.